Capítulo 6. Cuando Minato abrió la puerta de su casa esa noche, casi pensó que había entrado en una zona de guerra. El vestíbulo principal era un desastre. 2 rastros de huellas pintadas atravesaban el suelo con papel arrugado esparcido por todas partes. A un lado, pudo ver otra salpicadura de pintura más grande que se perdía de vista. Minato estaba casi asustado de moverse más adentro de la casa. ¿Qué pasó? Minato preguntó al aire, sin esperar una respuesta, pero la obtuvo de todos modos. Naruto estuvo atrapado en la casa todo el día. La voz aburrida de Kakashi vino desde el interior de la sala de estar. Minato dejó los archivos que estaba cargando en la mesa auxiliar del pasillo y siguió la voz hasta la sala de estar. A esta habitación no le había ido mucho mejor, aunque Minato se sintió aliviado al ver que el rastro de pintura giraba alrededor de la alfombra. La ropa sucia estaba esparcida por toda la habitación y la mitad de los libros de la estantería estaban en el suelo. Kakashi se paró junto a la estantería reemplazando los volúmenes. «Bienvenido a casa, Sensei», dijo sin levantar la vista de la tarea. «¿Naruto hizo todo esto?», preguntó Minato, un poco estupefacto. Kakashi se encogió de hombros. Técnicamente, las trampas de Naruto hicieron todo esto, el resto fue porque Rin lo perseguía por la casa tratando de que la limpiara. Por un momento, Minato solo pudo mirar, luego negó con la cabeza. «Sabía que dijiste que estaba poniendo trampas explosivas en todas partes, pero nunca imaginé». «Lo sé», Kakashi rodó su único ojo visible. «El niño tiene demasiada energía para su propio bien. Lo siento por quien sea que termine siendo su sensei». Tomando algo de la ropa sucia esparcida, Minato suspiró. «Probablemente por el Kyuubi», murmuró, medio para sí mismo. Arrojó la camisa hacia la puerta y comenzó a recoger la otra ropa esparcida. Sin embargo, mantener a un niño de 8 años en casa la mayor parte del tiempo tampoco ayuda mucho. «Rin dijo que no debías hacer nada de limpieza», dijo Kakashi, hojeando un libro antes de volver a colocarlo en el estante. «Ella quiere que Naruto limpie la mayor parte del desorden». «Entonces, ¿por qué estás guardando libros?». Minato respondió que no dejaba de recoger su ropa. Kakashi solo lo miró. «De lo contrario, llevará una eternidad limpiar este lugar». «Exactamente», dijo Minato, levantando la pila de ropa y sacándola al pasillo. Dejó la pila en el cesto del baño y se fue a buscar a su hijo. Minato siguió el colorido rastro de huellas que subían las escaleras, con cuidado de mantenerse alejado de la pintura medio seca. Cuando llegó al último escalón, pudo oír voces que venían desde el final del pasillo en un dormitorio sin usar. «Esto es una tontería», la voz de Naruto salió de la habitación en un gemido. «No», corrigió Rin, «lo que es tonto es destrozar toda la casa, especialmente después de que finalmente se veía bien de nuevo. ¿Sabes lo caro que era ese jarrón?». Minato solo podía escuchar el ritmo constante de fregado proveniente de la habitación. Se detuvo cuando Naruto preguntó, «¿No, y tú?». «Bueno, no exactamente, pero parecía caro». Rin casi gruñó, «Sigue fregando, tienes mucho que limpiar y luego te vas a la cama temprano». «¿Qué hará?». Naruto gritó, «pero no quiero irme a la cama temprano». «Es exactamente por eso que es un castigo», respondió Rin con un chasquido. Naruto gruñó algo demasiado bajo para que Minato lo escuchara y el fregado continuó. Minato reprimió una risita. Una parte de él estaba enojado por volver a la casa medio destruida, pero otra parte se sentía un poco nostálgica. Lidiar con un niño con demasiada energía era algo que había esperado cuando Kusina estaba embarazada. Sabía por la cantidad de daño que debería estar furioso, pero no podía arrastrar su ira a ese nivel. Tal vez toda la situación era demasiado agridulce para enfadarse de verdad. Siempre y cuando solo sucediera una vez, se recordó a sí mismo. Enseñando su rostro a algo más severo, Minato abrió la puerta, dándole una vista de los 2 ocupantes. Rin estaba cubierta de pintura y brillo, las manchas se secaron rápidamente sobre su cabello, ropa y piel. Se sentó en un escritorio, manteniendo los pies fuera del camino mientras Naruto, también cubierto de pintura aunque sin brillo, limpiaba el colorido desorden del suelo. Rin miró hacia arriba, sus ojos se abrieron un poco cuando vio que era Minato. «Ese sensei, yo, no me di cuenta de que vendrías a casa». Minato hizo un gesto desdeñoso con la mano. «Está bien, Rin-chan. Limpiaremos la casa». La cabeza de Naruto se disparó, la esperanza llenaba su expresión. «¿Está bien? ¿Así que ya no tengo que limpiar?». «No», corrigió Minato en un tono práctico. «Hiciste este desastre para que lo limpies, se llama consecuencias, Naruto-kun». «Ninguno de ustedes es divertido», se quejó Naruto, volviendo a fregar la pintura. «Rin-chan, ¿te importaría dejarnos un momento?», preguntó Minato, mirando al ninja médico.
Por supuesto, Sensei, dijo Rin, deslizándose de su percha y moviéndose hacia la puerta. Pediré comida para llevar ya que no habrá tiempo para cocinar una comida de verdad esta noche. Ramen. Gritó Naruto, saltando del suelo. Conseguiremos algo saludable con muchas verduras, respondió Rin con voz firme antes de desaparecer por la esquina. Odio las verduras. Naruto dijo a la puerta vacía antes de volver a caer al suelo. Hombre, ustedes realmente no son divertidos. Minato tuvo que luchar un momento para contener la risa y restaurar firmemente su expresión severa. Se agachó para estar más nivelado con Naruto en el suelo. Divertido o no, no puedes hacer bromas y hacer líos sin esperar que suceda algo así. Naruto solo gruñó en respuesta. Naruto-chan, mírame, dijo Minato manteniendo su voz tranquila y paciente. Naruto levantó la vista a regañadientes de su fregado. Su rostro estaba fijo con un puchero, completo con el ceño fruncido y las cejas fruncidas. Era la misma cara que Minato había visto en varios jóvenes estudiantes de la academia cuando no querían escuchar. Luchando contra una oleada de diversión y exasperación, Minato ignoró el rostro y trató de explicar la situación racionalmente. Las cosas están muy ocupadas en este momento con todo lo que sucedió. Rin y Kakashi me están ayudando cuidándote mientras estoy fuera cumpliendo con mis deberes. Deberías comportarte por ellos. Eres el Hokage, respondió Naruto, de mal humor, tienen que hacer lo que dices. Minato inclinó la cabeza de lado a lado, medio de acuerdo con la declaración. Cierto hasta cierto punto, pero un buen líder tiene subordinados que hacen las cosas por él porque quieren, no porque tienen que hacerlo. Una gran parte del mal humor abandonó el rostro de Naruto mientras pensaba en eso, aunque todavía tenía el ceño fruncido. Pero no hay nada que hacer aquí. Dijo, intentando una táctica diferente. Se supone que no debo ir a la ciudad y no estoy en la escuela, no es que me queje de eso. Naruto agregó rápidamente antes de terminar encogiéndose de hombros. Simplemente no hay nada que hacer. Minato asintió, acomodándose en el suelo en una posición más cómoda. Sé que es extraño en este momento, y cuando todo se calme, volverás a la escuela y eso llenará tu día. Hasta entonces, sin embargo, debes soportarlo. Somos shinobi, después de todo, eso es lo que hacemos. Naruto no parecía convencido, pero asintió con la cabeza de todos modos. Todavía puedes salir al patio, siempre y cuando haya alguien contigo, dijo Minato, tratando de pensar en sugerencias, y estoy seguro de que Rin y Kakashi estarán dispuestos a ayudarte a practicar lo que has hecho. Aprendido en la academia hasta ahora. De esa manera no estarás tan atrasado cuando regreses, pero solo prométeme, no más bromas, ¿de acuerdo? Naruto asintió a regañadientes con la cabeza. Está bien, ¿cuándo podrás volver a pasar tiempo conmigo? Preguntó Naruto, mirando de reojo a Minato. Minato no pudo negar la alegría que lo invadió al saber que Naruto quería pasar tiempo con él, incluso si no podía dar la mejor respuesta a la pregunta. Cuando me pongo al día con mi trabajo, respondió tan honestamente como pudo. Solo serán unos pocos días más, y las cosas deberían calmarse en la oficina, estoy seguro. Al menos, esperaba que así fuera. Extraño, Minato solía rezar por los días ocupados en la oficina, ahora se estaban convirtiendo en obstáculos para llegar a casa y estar con su hijo. El pensamiento hizo que Minato se preguntara cómo iba a decirle Naruto que él era el padre del niño. Tenía todo el día para reflexionar sobre ello y todavía no tenía una respuesta. Mirándose las manos, Minato pensó que era tan bueno como cualquier otro momento, pero luchó por sacar el tema. Abrió la boca solo para cerrarla de nuevo, luchando con las palabras adecuadas para abordar el tema. Mientras tanto, Naruto solo se encogió de hombros a medias ante las palabras tranquilizadoras de Minato y volvió a fregar la pintura medio seca del suelo. Ni siquiera se dio cuenta de que Minato luchaba por encontrar las palabras, la boca del Hokage se abría y se cerraba como un pez. De hecho, la cabeza de Naruto nunca se levantó de su trabajo hasta que la voz de Rin llamó desde cerca, Sensei. Naruto-kun. Cena. Naruto se puso de pie más rápido de lo que Minato pudo registrar la llamada. Vaya. Comida. Gritó Naruto, esquivando a Minato y saliendo por la puerta, el cepillo y el balde abandonados donde los dejó en medio de la limpieza. Minato refunfuñó para sí mismo, molesto por haber perdido una oportunidad perfectamente buena. Aún así, habría otra oportunidad para discutir el tema, solo tenía que estar preparado para ello. No pudo evitar reírse pensando en el entusiasmo de Naruto por la cena. Aparentemente, el chico se había olvidado del comentario de despedida de Rin cuando se fue a buscar comida para llevar.
Efectivamente, un minuto después, mientras Minato bajaba las escaleras, la voz escandalizada de Naruto salió de la cocina. ¿Verduras? ¿Por qué? XXXXX Naruto despertó gritando. Se incorporó de golpe en la cama, con los ojos muy abiertos y sin ver, temblando de temblores y empapado en sudor frío. Apenas tuvo la oportunidad de recordar dónde estaba, cuando Minato irrumpió en la habitación, con varios kunai en la mano, listo para cualquier cosa. Naruto notó vagamente que el Hokage revisaba la habitación antes de guardar el kunai y moverse hacia la cama. ¿Qué ocurre?, preguntó Minato, sentándose y jalando a Naruto a su regazo. Naruto, aún recuperándose de la pesadilla, solo gimió. Había tantas emociones arremolinándose en su interior que no podía entenderlas todas. Estaba aterrorizado por el sueño, básicamente el mismo que había estado teniendo, y desorientado por el abrupto despertar. La confusión se apoderó de él, mareándolo. Solo pareció empeorar cuando Minato lo abrazó, meciéndolo de un lado a otro como lo había hecho varias noches atrás. Una parte de Naruto se sintió aliviado de que Minato estuviera allí y contento por la comodidad, pero cuando miró hacia el rostro del Hokage, también surgió otro sentimiento desde el fondo, vago pero fuerte. Tomó varios momentos de lidiar con él antes de que Naruto lo reconociera. Era ira. Era una ira profunda e inexplicable. Más complicado que simplemente enfado, en verdad, pero Naruto estaba demasiado confundido para explorar completamente las profundidades de la emoción. No quería explorarlo, no quería que estuviera allí en absoluto. No entendía por qué había aparecido, ya que no podía pensar en nada que hubiera sucedido que lo enojara con Minato. Incluso si el Hokage había estado ocupado durante los últimos días, Minato había sido más agradable, más amable que nadie que hubiera conocido antes en su vida, incluido el viejo Sandaime. Nada de esto tenía sentido. Sacudiendo la cabeza, Naruto se apartó de Minato y se arrastró hacia el otro lado de la cama mientras se alejaba de la fuente de al menos parte de su confusión. Se agarró el cabello con ambas manos, acurrucándose en una bola tratando de hacer que todo se detuviera. ¿Naruto?, preguntó Minato, la preocupación era evidente en su voz. Naruto sintió una suave mano aterrizar en su hombro. El contacto lo hizo estremecerse y luchó por no llorar mientras se acurrucaba más contra sí mismo. Quería arrojarse a los brazos de Minato y dejar que el hombre sacudiera el miedo que se aferraba a él desde su sueño, pero también quería atacar al Hokage y actuar sobre la ira indefinida que burbujeaba al escuchar la voz del hombre. En cambio, simplemente sacudió la cabeza temblando con cada nuevo aliento que inhalaba en sus pulmones. Por favor, Naruto, quiero ayudar, dijo Minato, deslizándose más cerca, la mano reconfortante todavía en el hombro de Naruto. Déjame en paz. Naruto gritó, incapaz de soportarlo más. Quería que el torbellino dentro de él se detuviera, que todas las emociones confusas y conflictivas se fueran y lo dejaran en paz. Por favor, déjame en paz, suplicó de nuevo, la súplica casi terminando en un sollozo. Su voz ahogada por sus brazos. La mano permaneció en su brazo, pero Naruto no miró a Minato. El aire parecía denso y pesado a su alrededor, haciendo que Naruto se sintiera peor. Tal vez había insultado a Minato y ahora el hombre no quería tener nada que ver con él. Si hablas de eso, estoy seguro de que ayudará, dijo Minato una vez más, suplicando en su voz mientras su mano apretaba el brazo de Naruto. Solo dime lo que está mal. Naruto solo negó con la cabeza, sacudidas violentas de un lado a otro que sacudieron todo su cuerpo. No podía contarle a Minato sobre el sueño. Significaría admitir cómo lo trataron en el otro pueblo, admitir que había algo malo en él que hizo que la gente lo odiara. ¿Qué pasaría si Minato, Rin, Kakashi y el viejo pervertido decidieran que los aldeanos tenían razón y no querían tener nada que ver con él? Naruto no podía correr ese riesgo. Luego estaba la niebla roja. ¿Cómo podría Naruto explicarle eso a Minato? ¿Cómo podía explicar cómo lo perseguía en sus sueños e incluso ahora sentía como si estuviera llenando la habitación? Ni siquiera lo entendía, ¿cómo podía hacer que alguien más lo entendiera o le creyera? Los adultos nunca escuchaban cuando les decía algo, nunca les importaba, nunca creían. Incluso si de alguna manera lo explicara, y por alguna razón ellos le creyeran, ¿lo seguirían queriendo? Lo llevaría a la misma posición que explicar sobre el otro pueblo y cómo todos lo odiaban. Naruto volvió a negar con la cabeza. No podía hacer eso, no arriesgaría lo que había ganado en este nuevo lugar. Podía sufrir las pesadillas por la noche. La luz del día siempre los hacía desaparecer, bueno, excepto por la niebla roja. Eso parecía estar aferrándose a él por períodos más largos de tiempo.
El constante pensamiento a medias en la parte posterior de su cabeza siempre estaba ahí, también, pero si se mantenía ocupado y se distraía de eso, entonces estaría bien. Estoy bien, repitió Naruto cuando Minato no se fue, de verdad, estoy bien. Se tensó, esperando que el reconfortante calor de su hombro se fuera. Pasaron varios largos minutos antes de que Minato soltara un profundo suspiro. Está bien, dijo. Naruto podía escuchar la desgana y la tristeza en su voz, si eso es lo que quieres, pero si me necesitas, estoy al final del pasillo. La mano se retiró a pesar de que Minato permaneció donde estaba sentado. Unos minutos más, otro suspiro y la presión en el costado de la cama disminuyó cuando el Hokage se movió hacia la puerta. Naruto no se movió de su posición, no miró hacia arriba cuando Minato estaba en la entrada, pero escuchó y aún estaba tenso por la pesada atmósfera que llenaba la habitación. Si necesitas algo en absoluto, le recordó Minato por última vez antes de que sus pasos salieran de la habitación. Naruto pudo escucharlo murmurar algunas palabras, probablemente a Kakashi y Rin ya que eran los únicos en la casa. La puerta se cerró, deteniéndose a centímetros del marco para permitir que parte de la luz del pasillo entrara en la habitación, que de otro modo estaría a oscuras. Naruto estaba agradecido por la pequeña cantidad de luz cuando se dejó caer y enfocó su mirada en la pequeña franja de pasillo. Sabía que no volvería a dormirse otra vez. Los temblores aún recorrían sus brazos y su corazón aún latía un poco más rápido de lo normal. No sabía qué hora era, pero iba a ser otra larga espera hasta el amanecer. XXXXX Naruto hurgó en su comida, con la cabeza apoyada en su brazo sobre la mesa. No tenía ganas de comer. No estaba particularmente hambriento. Fue una experiencia extraña, sentarse en una mesa con comida frente a él y no querer nada de eso. De acuerdo, no era ramen y había vegetales en esta comida, pero Rin era una muy buena cocinera cuando se trataba de eso. Normalmente, Naruto felizmente devoraría casi cualquier cosa que se le proponga, pero hoy simplemente no lo sentía. Naruto, tragando un resoplido, empujó la comida, amontonándola en pequeños montículos antes de nivelarlos de nuevo. No había dormido mucho la noche anterior, especialmente después del sueño. No había querido irse a dormir después de eso, no volvió a dormirse. Ahora, estaba exhausto. Rin pareció darse cuenta de que estaba cansado ya que no comentó sobre su falta de comida o su juego con la comida. Sin embargo, envió varias miradas en su dirección. Kakashi no pareció notar nada, con la cara enterrada en su libro como siempre. La comida fue tranquila, más de lo que había sido la norma desde que había llegado a la diferente Konoha. Naruto supuso que en parte era su culpa. Rin todavía parecía un poco molesto con él por destruir la mitad de la casa el día anterior y acababan de limpiar el resto del desorden justo antes del almuerzo. Había estado de mal humor todo el día. Había estado de mal humor todo el día, desde la noche sin dormir hasta la inquietud que parecía llenarlo. No podía explicarlo bien. Estaba tan cansado, demasiado exhausto para poner su habitual rostro sonriente, pero tampoco podía quedarse quieto. Tenía que ir a alguna parte, hacer algo, pero no sabía qué. Intentó sentarse y dibujar como sugirió Kakashi, pero no pudo. Dibujar era aburrido de todos modos. Naruto estaba harto de eso. Rin trató de enseñarle algunos ejercicios, pero los involucrados se sentaron y Naruto no pudo obligarse a sentarse. Terminó deambulando, pero aparentemente sus dos guardianes no confiaban en que no causara problemas, y al menos uno lo seguía a donde fuera. Kakashi finalmente se cansó de su interminable deambular por la casa y lo envió al patio trasero para practicar kata hasta el almuerzo. Ahora, sin embargo, el almuerzo casi había terminado, y Naruto todavía no sabía lo que quería hacer. Se levantó de la mesa llevando sus platos al fregadero donde Kakashi estaba tomando su turno para lavarlos. Naruto-kun, dijo Rin acercando su propio plato, ¿por qué no tomas una siesta? Has estado cansado todo el día. La idea de irse a dormir hizo que las entrañas de Naruto se encogieran. Sacudió la cabeza, esperando desesperadamente que no lo hicieran. No estoy cansado, dijo, negando sus ojos caídos y el bostezo que se obligó a salir de él solo unos minutos antes. No, incluso si le pusieran una habitación y le dijeran específicamente que durmiera, ni siquiera cerraría los ojos. Rin no parecía convencida y abrió la boca para decir algo, pero fue interrumpida por la apertura de la puerta principal y pasos apresurados. Salió al pasillo, Naruto la seguía con curiosidad. En el vestíbulo delantero, vieron a Minato a mitad de camino de las escaleras. «Sensei, ¿está todo bien?», Rin preguntó, platos todavía en sus manos. Minato se detuvo, invirtiendo su impulso hacia adelante para volverse y mirarlos.
Ha habido un accidente, dijo sin aliento antes de darse la vuelta y subir corriendo el resto de las escaleras. Su voz flotó hacia abajo mientras continuaba explicando. Un jutsu de sellado se salió de control. Tengo que llegar al campo de entrenamiento y tratar de revertirlo, pero primero necesito algunas de mis notas. Hubo algunos golpes en el piso de arriba, luego un golpe y una maldición amortiguada que hizo que Rin mirara desde el techo a Naruto con desaprobación. Entonces, de repente fue bastante. Supongo que se dirigió hacia allí, dijo Rin con una última mirada al techo. Espero que nadie haya resultado herido, murmuró y se volvió hacia la cocina. Naruto se giró para seguirla, pero ella lo detuvo. Naruto-kun, ¿por qué no vas arriba y tomas una siesta de 1 hora más o menos? Has estado tranquilo todo el día. Estoy seguro de que te sentirás mejor después de descansar un poco. Pero no estoy cansado. Se quejó Naruto, incluso cuando Rin lo giró y lo empujó levemente hacia las escaleras. Sí, lo eres, dijo con una leve risa antes de darse la vuelta y desaparecer en la cocina. Naruto refunfuñó para sí mismo, asegurándose de tomarse mucho tiempo para arrastrar los pies por las escaleras. No le importaba lo que dijeran los demás. No estaba cansado y no iba a tomar una siesta. No importaba si las últimas noches se había despertado y no se había vuelto a dormir. Era demasiado mayor para siestas, por un lado, y no iba a someterse a más pesadillas, por dos. Encontraría otra cosa que hacer. Cuando llegó a la parte superior de las escaleras, Naruto vio algo que no había visto desde que llegó a la casa por primera vez. La puerta de la oficina de Minato estaba sin llave y abierta. Naruto se congeló, un pie en el segundo piso y el otro todavía en la escalera superior. Por un momento, no hizo nada, solo miró fijamente la habitación prohibida. Miró hacia atrás, escaleras abajo, donde podía escuchar el suave repiqueteo de los platos y el agua corriente mezclados con una conversación en silencio. Nadie vendría a buscarlo por un tiempo. Pensaron que estaba durmiendo la siesta. Volviéndose hacia la puerta, una amplia sonrisa de gato de Cheshire se extendió por el rostro de Naruto. Sabía exactamente lo que iba a hacer durante la siguiente hora. XXXXX Minato no llegó a casa tan temprano como hubiera querido gracias a la interrupción del accidente de entrenamiento. Uno de los chunins que intentaba aprender a sí mismo un jutsu de sellado complicado cometió un error al aterrizar a sí mismo y a un compañero de equipo en el hospital. Tomó la mayor parte de 1 hora arreglar el desastre que había hecho el jutsu y luego el resto de la tarde averiguar exactamente qué había salido mal y tratar a los 2 heridos. Para cuando Minato arrastró sus cansados pies por la puerta, la mitad de la cena había terminado. Rin, Kakashi y Naruto ya estaban terminando sus propias comidas y comenzando a limpiar con Rin dirigiendo a un reacio Naruto para ayudar con los platos. Kakashi desapareció tal vez para hacer una revisión del perímetro, pero probablemente para leer su libro. Minato terminó su propia comida rápidamente y se dirigió a su oficina para devolver las notas que había sacado ese mismo día y con la esperanza de arreglar algunas cosas más antes de pasar un tiempo con Naruto. Abriendo la puerta y entrando, Minato apenas registró el hecho de que estaba desbloqueada antes de tener que esquivar una serie de objetos hacia su cabeza. Ya cansado de un día de trabajo y actuando en el entrenamiento, se transportó al otro extremo de la habitación y arrojó 2 kunai a los objetos, ensartando 2 grandes almohadas contra la pared. Las plumas salieron volando de las almohadas destripadas y cayeron lentamente al suelo junto con una serie de serpentinas y papel arrugado que también había sido manipulado para caer. Por un momento, Minato se quedó mirando, sin saber qué estaba haciendo la trampa allí en su oficina supuestamente segura. Claramente era una broma, pero ni Kakashi ni Rin nunca le harían una broma a su oficina y eran los únicos con acceso a la habitación que había estado en la casa. Pensando en la última vez que había salido de su oficina, se dio cuenta de que tenía prisa por llegar al campo de entrenamiento y al lugar del accidente. No acostumbrado a tener que cerrar la habitación con llave en primer lugar, se había olvidado de asegurarla. Eso dejaba otra posibilidad, Naruto. Naruto había preparado la broma incluso después de que Minato le pidiera que no preparara ninguna otra trampa. Más importante que eso, Naruto había entrado en su oficina a pesar de que Minato le había dicho específicamente que no entrara en la habitación. Minato sintió que su temperamento, ya bajo por el día agitado y viendo a 2 jóvenes ninjas hospitalizados debido a una idea imprudente, estalló. Regresó a la puerta y la abrió de par en par. Naruto. Aquí arriba ahora, llamó Minato.
Escuchó la ira y la frustración en su propia voz, incluso cuando gritó al primer piso y caminó de regreso a la habitación, contando hasta 10 en un intento de calmarse un poco antes de que llegara Naruto. Cuando eso no funcionó, volvió a contar hasta 10. Un ruido lo alertó de la presencia de Naruto y se giró de cara a la puerta. Naruto no parecía sorprendido, aunque no como si se sintiera culpable de ninguna manera. Minato le indicó a Naruto que entrara a la habitación e hizo un gesto hacia las 2 almohadas clavadas en la pared. ¿Te importa explicar eso?, preguntó Minato, controlando cuidadosamente su tono desde su grito inicial, llamando a Naruto a la oficina. Encontraste mi trampa. Naruto sonrió, y parece que lo venciste también. Debes ser muy rápido. La actitud despreocupada solo enfureció más a Minato, cuya ironía no pasó desapercibida para él. Solo ayer, Naruto había puesto trampas explosivas en toda la casa y Minato ni siquiera lo había regañado por eso. Hoy, Naruto solo tendió una trampa y Minato estaba furioso. Tal vez se trataba de los 2 Chunin heridos, solo 5 años mayores que Naruto, que casi se suicidaron al ir en contra de lo que les dijeron en combinación con Naruto directamente en contra de las reglas y entrando a la oficina. Tal vez fue una pequeña cantidad de ira hacia sí mismo por olvidarse de cerrar con llave su oficina que contenía más jutsu, sustancias y armas peligrosas de las que podía contar y que nunca confiaría al alcance de un niño de 8 años. Fuera lo que fuera, esta vez Minato no estaba dispuesto a reírse de la transgresión como una mera broma de un niño aburrido. ¿Recuerdas lo que dije sobre mi oficina cuando viniste aquí por primera vez?, preguntó Minato, su voz tensa y baja. Naruto captó la ira y se encogió un poco en sí mismo, la sonrisa desapareció de su rostro mientras buscaba en su memoria. ¿Que se suponía que no debía entrar aquí? Exactamente, dijo Minato, ¿y recuerdas lo que te dije ayer? Naruto se agachó un poco más, jugueteando con las manos mientras respondía en voz aún más baja. ¿Que no iba a poner más trampas en la casa? ¿Ahora, quieres explicarme por qué hay una trampa esperándome en mi oficina?, Minato dijo con los brazos cruzados sobre los hombros. Era difícil seguir enojado con Naruto, con él mirando a través de su cabello rubio con esos ojos azules, pero cada vez que Minato sentía que su temperamento decaía, pensaba en lo que podría haber sucedido, trayendo a su hijo de vuelta al hospital por alguna razón y aumentó. Otra vez. Naruto no respondió. No miró a su alrededor al desorden de plumas y no miró a la cara de Minato, sino que optó por mirar las rodillas de Minato y llevar una mano a la parte posterior de su cuello. Es solo una broma, dijo finalmente Naruto, con voz hosca. ¿Cuál es el problema? Nadie resultó herido, ni siquiera fue peligroso. Eso no es el punto. Minato espetó, antes de tomar otra respiración profunda. Cuando habló a continuación, su voz era más tranquila, más mesurada. Te dije que no pusieras más trampas, pero lo hiciste de todos modos. Te dije que no vinieras a mi oficina, pero entraste en la primera oportunidad que viste. Si te digo que hagas o no hagas algo, debes seguir mis instrucciones. No tenemos tiempo para estar constantemente limpiando y asegurándonos de que no estés causando algún tipo de problema. El silencio fue lo único que cumplió con la declaración de Minato. Colgaba pesadamente en el aire mientras Naruto continuaba frunciendo el ceño a las rodillas de Minato. ¿Por qué lo hiciste? Minato volvió a preguntar, frustrado con Naruto por no responder y consigo mismo por perder los estribos. Estoy aburrido. Naruto gritó levantando las manos, la ira estalló de repente. ¿Qué más se supone que debo hacer? Te has ido todo el tiempo y solo vas a enviarme de regreso de todos modos. ¿Cuál es el problema? Si soy una molestia para ti, mándame de regreso ahora. Yo no me importa. Al final, Naruto estaba gritando, con los puños apretados frente a él y temblando de emoción. Cruzó los brazos sobre el pecho con un movimiento brusco y dirigió su mirada al suelo. Minato no supo cómo reaccionar al principio. La idea de que Naruto quería volver fue como un puñetazo en el estómago. No importaba si Minato no sabía cómo enviar a Naruto de regreso y por defecto el chico tenía que quedarse con él. Si Naruto quería regresar, incluso con la forma en que su pueblo probablemente lo trataba, Minato no sabía si podría manejar eso. Sin embargo, al mirar a su hijo, la mirada enojada pero afligida, el rostro serio que contenía las lágrimas con fuerza, los puños temblorosos apretados bajo sus brazos para mantenerlos quietos, Minato sabía que Naruto realmente no quería volver con la otra Konoha. El chico estaba molesto y enojado, en parte por una razón justa, se recordó Minato pensando en todo el tiempo que había pasado fuera en los últimos días.
Si hubiera sido el hijo de otra persona el que cayó a través del espejo, podría haber sido diferente, pero este era Naruto, el hijo de Minato, y Minato quería que su hijo fuera feliz y cuidado, no solo por las niñeras sino por el mismo Minato. Inclinándose sobre una rodilla, para estar al nivel de Naruto, Minato puso una mano sobre el suave cabello rubio de Naruto. Lo empujó hacia atrás, atrayendo los ojos azules tan parecidos a los suyos para que lo miraran. Incluso entonces, los ojos de Naruto no se posaron en Minato, sino que miraron más allá de él en algún punto sobre su hombro. No eres una molestia, Naruto, No quiero enviarte de vuelta. Quiero que te quedes aquí. Naruto miró a Minato entonces. Sus ojos se movieron hacia la mirada azul reflejada de Minato, una mirada de sorpresa bordeando la sospecha, llenando donde había estado la ira. ¿Quieres que me quede? ¿Para siempre? Sí, para siempre, dijo Minato. ¿Por qué? Naruto respiró, con los ojos muy abiertos. Dilo, Minato se gritó a sí mismo, deja de ser un maldito cobarde y solo dilo. Quiero que te quedes, porque, ¿sabes que dijimos antes que algunas personas estaban muertas en este mundo pero vivas en tu mundo? ¿Y al revés también? Naruto asintió, la confusión se unió al shock. Minato puso ambas manos sobre cualquiera de los hombros de Naruto. Bueno, en este mundo, tuve un hijo que murió al nacer y. Su nombre era Naruto. Los ojos de Naruto habían crecido a un tamaño imposible. Su boca se abrió y parecía estar luchando con lo que decía Minato. En tu mundo, tu padre murió, pero aquí sucedió al revés. Minato se detuvo, estaba complicando demasiado las cosas. Lo que quiero decir es, yo soy tu padre si él hubiera sobrevivido, y tú eres mi hijo si mi Naruto hubiera sobrevivido. Naruto todavía lo miraba con el mismo asombro con los ojos muy abiertos. Su boca se movió hacia arriba y hacia abajo unas cuantas veces antes de que sus ojos cayeran al suelo, un ceño fruncido confundido se asentó en su rostro. ¿Mi papá? Pero, han pasado días, ¿por qué no me lo dijiste de inmediato? ¿Por qué te has ido tanto? Minato suspiró, frotándose la cara con una mano. Enganchó su otro brazo alrededor de Naruto y los llevó a ambos a un asiento, empujando unos cuantos pergaminos hacia el suelo para liberar el pequeño sofá colocado contra una pared. Es complicado, dijo finalmente Minato, pensando en todas las razones y excusas que había dado anteriormente para evitar decírselo a Naruto. Parecían tan débiles ahora, aunque sabía que algunos de ellos todavía eran válidos. Al final, supuso que una gran parte de él solo había tenido miedo. Nuestra situación es muy complicada, repitió Minato, sin querer meterse en las intrincadas circunstancias que habían llevado a este momento. Todavía estaba trabajando en partes él mismo y dudaba que Naruto entendiera la mayor parte. Pero te lo digo ahora, porque quiero que lo sepas y quiero que te quedes, ¿quieres quedarte? Naruto pareció sorprendido por la pregunta pero asintió, un gesto ferviente y casi desesperado. Minato no pudo evitarlo, jaló a Naruto en un abrazo aplastante, sintiendo los pequeños brazos deslizarse alrededor de él después de una breve vacilación. ¿De verdad eres mi papá?, preguntó Naruto, su voz amortiguada contra la chaqueta de Hokage de Minato. Sí, dijo Minato, enterrando su rostro en el suave cabello de Naruto, en todos los sentidos que importan. En sus brazos, Naruto se estremeció, tomando aire antes de soltarlo en un medio sollozo. Apretó su abrazo, saboreando el momento. Valió la pena cualquier problema que ganaron más tarde de cualquiera de los dos pueblos. Sé que esto ha sido difícil para ti y lamento no haber estado aquí para ti tanto como quería, pero también tengo responsabilidades con el pueblo. No puedo ignorarlas solo porque quiero pasar todo mi tiempo contigo. Sintió a Naruto asentir en su pecho. Eres el Hokage, después de todo, murmuró Naruto, pero había una nota de orgullo aparente en la voz temblorosa que no había estado allí antes. Pero es tan aburrido aquí, incluso con Kakashi y Rin. No es lo mismo. Lo sé, repitió Minato, deseando poder ayudar. Se le ocurrió una idea, aunque dudaba que Kakashi y Rin estuvieran muy contentos con eso. Después de que arreglemos todo, podrás volver a la escuela. Esto solo provocó un gemido de Naruto. Minato soltó una risa suave. ¿Qué pasa si te dejo hacer una broma al día? Pero tiene que ser una buena. Pero pensé que después del desastre que hice, se suponía que ya no debería estar haciendo eso. Preguntó Naruto, moviéndose para mirar a Minato con un ojo. Mucho bien hizo esa regla, murmuró Minato poniendo los ojos en blanco. Sé que dijimos eso, pero una broma está bien, supongo, siempre y cuando no sea demasiado destructiva, corrigió rápidamente. Ahora que Minato lo pensó, sería una buena práctica poner trampas. Y tienes que mantenerte fuera de las áreas prohibidas, ¿de acuerdo?
especialmente mi oficina. Pero la puerta estaba abierta, el tono de Naruto ya no era desafiante mientras se defendía. No me importa si la puerta está abierta de par en par, dijo Minato, alejándose para mirar completamente a su hijo. Hay cosas peligrosas y delicadas aquí, podrías lastimarte si entras aquí sin alguien contigo. No quiero que te pase nada. Naruto lo miró con la misma expresión de asombro. A Minato le recordaba mucho a Kushina y le dolía saber que estaba allí debido a la vida que había llevado Naruto, al igual que Kushina. En muchos sentidos, reflexionó Minato, al recuperar a su hijo también estaba recuperando una parte de su esposa. No pudo evitar sonreír ante ese pensamiento, recibiendo una amplia sonrisa feliz a cambio. ¿Así que solo una broma al día? Minato preguntó. Quería que Naruto estuviera de acuerdo en lugar de dar por sentado que el chico lo escucharía. Nada demasiado destructivo y no entrar en áreas fuera de los límites. Naruto lo miró con especulación, pensándolo bien. Tienes que venir a casa para el almuerzo y la cena todos los días. Minato se alegró de que estuvieran solos en la habitación. Estaba negociando con un niño de 8 años, un Hokage negociando con su hijo de 8 años, para comportarse mientras él estaba en el trabajo. Era vergonzoso y lo hizo querer reírse del absurdo o gruñir de frustración. No estaba seguro de cuál. Está bien, estaré en casa para el almuerzo y la cena a menos que haya una emergencia. Entonces, tengo que encargarme de lo que sea, sin importar cuándo o cuánto tiempo tome. Naruto se mordió el labio inferior por un momento mientras Minato decía esto. Pero si es solo papeleo, tienes que volver a casa. Minato soltó una carcajada, asintiendo con cansancio en concesión. Si es solo papeleo, volveré a casa y cuando lo haga, puedes contarme sobre la broma que hiciste. Minato tuvo un golpe de genialidad en ese momento, bueno, genialidad o locura. Intenta atrapar a Kakashi en una de tus trampas. Será un buen desafío, así que tendrás que planificarlo y configurarlo con cuidado. Con suerte, Naruto pasaría gran parte de su tiempo tratando de idear formas de atrapar a Kakashi en una trampa, y la fase de planificación lo ayudaría a tener algo que hacer. Eso o Minato solo había contrarrestado un jutsu de fuego con un viento. El reloj dio la hora, haciendo que Minato mirara hacia arriba. Se estaba haciendo tarde y ambos necesitaban irse a la cama. Naruto se veía especialmente cansado con crecientes sombras oscuras debajo de sus ojos. Miró alrededor del desorden de su oficina. Una parte de él quería que Naruto limpiara el desorden como castigo, pero sería más seguro hacerlo él mismo y no quería animar a Naruto a que viniera más a la oficina. El lío podría esperar la noche. Vamos, dijo Minato, poniéndose de pie y jalando a Naruto para que se pusiera de pie también. Es la hora de dormir. Naruto gimió cuando Minato lo hizo pasar por la puerta, cerrándola firmemente detrás de los dos esta vez. No estás en posición de quejarte de nada. Todavía estoy debatiendo cuál será tu castigo, dijo Minato mientras guiaba a su hijo por el pasillo. Odio la hora de acostarme, gruñó Naruto, y Minato pudo escuchar la declaración subyacente allí, no dicha pero clara. Lo que el chico realmente odiaba eran las pesadillas y Minato asintió en silencio. XXXXX Minato se despertó con gritos espeluznantes. Le tomó una fracción de segundo orientarse y desenredar su conciencia de la memoria y los sueños. No estaba en el campo de batalla de una guerra shinobi. Estaba en su casa y esos gritos pertenecían a Naruto. Las pesadillas de Naruto habían empeorado. Minato no estaba seguro de qué los causó. Aparte de esa vez en su oficina, Naruto se negó a hablar de ellos. Ni siquiera dejó que Minato lo consolara más después de esa vez hace varias noches. Por muy frustrante que haya sido, Minato había tratado de respetar los deseos de Naruto, pero escuchar esos horribles gritos incluso más fuertes que los gritos de la noche anterior fue la gota que colmó el vaso. Tuvieron que lidiar con estas pesadillas, de una forma u otra. Concentrándose en el marcador de sello que había colocado en la habitación de Naruto ese mismo día, Minato entró en la habitación de Naruto, decidido a quedarse hasta que encontrara la causa de las pesadillas. No tuvo que esperar mucho. Tan pronto como aterrizó en el dormitorio, pudo sentir la malicia y el poder concentrados, como una presión física sobre él. Era el mismo poder que había sentido 8 años antes en esa horrible noche. Mirando a su alrededor, Minato encontró la fuente, una densa nube de chakra rojo, el chakra del Kyuubi, dando vueltas alrededor de Naruto. Por un momento, Minato se congeló de horror mientras miraba a su hijo, retorciéndose dentro de la nube de chakra malévolo. Un recuerdo de la última vez que se encontró con ese mismo chakra trató de chocar contra él y superponerse al mundo real, pero Minato lo rechazó con feroz determinación.
Detrás de él, la puerta se abrió y escuchó a Kakashi jadear. Sensei. El Kyuubi, lo sé, respondió Minato, buscando una manera de acercarse a su hijo. Consigue algunos supresores de chakra de mi oficina. No tenía que mirar para saber que Kakashi ya se había ido. El chakra alrededor de Naruto atacó a Minato, haciéndolo lanzar sus brazos frente a él y dar un paso atrás. El poder aún ardía, chamuscando sus mangas y tiñendo la piel. Naruto. Gritó, tratando de romper la pesadilla en la que su hijo estaba atrapado y captar la atención del niño. Sin embargo, Naruto no lo escuchó, no pareció registrar nada de lo que sucedía a su alrededor. Desde un lado, Rin dio vueltas lentamente tratando de encontrar una manera de acercarse a la cama y al niño que se retorcía, pero Minato ya sabía que sería inútil. El chakra del Kyuubi llenó el espacio, solo estando en la habitación, Minato podía sentir la picazón y el escozor contra su piel. Alrededor de la cama, el chakra era aún más espeso, visible en remolinos rojos de poder como niebla o neblina. Si querían acercarse a la cama de forma segura, necesitaban suprimir el chakra. Aún así, incluso sabiendo esto, Minato no pudo evitar acercarse más con la esperanza contra la razón de poder encontrar una manera de llegar a su hijo. El chakra le dolía y estaba al margen. Naruto estaba en el mismo centro. ¿Quién sabía lo que un poder tan peligroso le estaba haciendo a su hijo? Kakashi apareció de nuevo, probablemente después de solo unos momentos, aunque pareció más tiempo. Tenía una pila de supresores de chakra en la mano y no dudó antes de golpear uno en la pared. La presión malévola alrededor del sello se eliminó de inmediato y Minato respiró un poco más tranquilo, pero no hizo nada por el chakra que rodeaba a Naruto. Sin detenerse a pensar, Minato agarró los sellos de Kakashi, derramando la mitad de ellos en el suelo en su prisa. Se zambulló en el chakra rojo que rodeaba a su hijo, apretando los dientes contra el dolor ardiente que abrasaba sus brazos. Minato golpeó con un sello la primera parte de Naruto que pudo alcanzar, envolviendo el papel al azar alrededor de un brazo capturado. Luego, colocó más sellos en el estómago de Naruto y en la cama que lo rodeaba. El chakra del Kyuubi inmediatamente comenzó a disiparse con los sellos en su lugar. Naruto abrió los ojos de golpe y jadeó para respirar cuando un grito murió en sus labios. Minato agarró sus hombros, manteniéndolo firme a pesar de la lucha frenética de Naruto contra el agarre y ni siquiera sintiendo el dolor en sus manos quemadas. Una mirada a los ojos desenfocados del chico le dijo a Minato que Naruto todavía estaba medio dormido. ¡No! Naruto gritó, sacudiendo sus hombros y lanzando sus brazos a ciegas, ¡aléjate! Naruto. Minato dijo, jadeando un poco cuando el chico se soltó de su agarre. Recuperó los hombros de Naruto nuevamente, conteniendo el aliento cuando registró el dolor en sus manos. Mirando hacia abajo, sus manos estaban quemadas en un patrón ondulante a través de sus manos y brazos. Sin embargo, Minato hizo a un lado el creciente dolor y se concentró en su hijo. Naruto. Despierta, estás soñando. ¿Qué? Naruto dejó de luchar, mirando a su alrededor con ojos muy abiertos y parpadeantes. Su pecho se agitaba y gemidos suaves salían con cada respiración. Miró a Minato y algo pareció romperse en sus ojos. Se disolvió en lágrimas arrojándose al pecho de Minato, que estaba en todas partes. Naruto gimió, tartamudeando con cada sollozo. Y te traté de recorrer, pero no pude, SHH, dijo Minato en voz baja, meciendo a su hijo de un lado a otro en un fuerte abrazo. Volvió los ojos preocupados hacia Kakashi y Rin mientras los sollozos de Naruto convertían cualquier palabra que el chico pronunciara en confusión. Rin estaba pálida, con una mano tratando distraídamente una quemadura que tenía en el antebrazo. Kakashi observó a Naruto con ojos analíticos, preocupado pero ya tratando de desentrañar lo que acababa de suceder. Minato miró a los otros dos y asintió hacia las puertas, pidiendo en silencio que se fueran. Sensei, tus brazos, titubeó Rin, mirando con preocupación las quemaduras de Minato. Sin duda sabía por su propia quemadura que no era una herida ordinaria. Minato podía sentir el dolor ascendiendo por las heridas como si estuvieran contaminadas con veneno además de las quemaduras. Se alegró de su alta tolerancia al dolor nacida de muchas lesiones graves y el rastro persistente de adrenalina que aún estaba en su sistema. Lo detendrían hasta que Naruto fuera atendido. Kakashi la agarró del brazo y la empujó hacia la puerta. Podemos ir a buscar a Tsunade-sama. Ella puede ayudar a Sensei y controlar a Naruto. Rin asintió con la cabeza y salió de la habitación, dejando la puerta abierta mientras se iban. Minato se apartó de la puerta vacía y volvió a centrar su atención en el bulto en sus brazos. Naruto no pareció notar que los demás se marchaban.
Estaba demasiado ocupado sollozando en el pecho de Minato. A Minato le dolía el corazón, pero estaba contento de que Naruto finalmente dejara salir lo que fuera que lo había estado molestando. Las sombras debajo de los ojos de Naruto solo se habían vuelto más oscuras en los últimos 2 días y las pesadillas habían empeorado, por una buena razón al parecer. Minato reflexionó pensando en la corona de chakra Kyuubi que rodeaba a Naruto. Algo tenía que ceder y parecía que era la determinación de Naruto de contenerlo todo como las noches anteriores cuando Minato o los demás se habían despertado o lo habían visitado después de pesadillas. Se sentaron juntos en la cama, Naruto envuelto en los brazos de Minato y Minato meciéndolo hasta que el llanto se calmó y el niño se sintió abrumado por el sueño. Sin embargo, Naruto no se permitiría quedarse dormido. Minato podía decir que se estaba manteniendo solo en el lado despierto de la conciencia. ¿Necesitas contarme sobre tus sueños?, dijo Minato en voz baja y comprensiva, sé que son aterradores, pero debes confiar en mí. A diferencia de las noches anteriores, cuando Minato había hecho la misma petición, Naruto vaciló. Miró a Minato, la lucha interna visible en sus ojos. Está bien, todos tienen pesadillas. No es nada de lo que avergonzarse. Minato estaba agarrando pajitas ahora, tratando de encontrar algo para sacar a Naruto de su caparazón. Naruto no habló, pero tampoco se apartó. El embarazoso silencio se rompió cuando Rin apareció en la puerta. Ella los miró por un momento, dudando antes de hablar. Tsunade-sama está aquí. Minato levantó la vista, apartando los ojos de Naruto. Asintió levantando a Naruto y colocándolo en el suelo antes de pararse detrás de él. Con una mano gentil, Minato condujo a Naruto hacia el pasillo. Vamos, esto será rápido. Tsunade estaba esperando en la sala de estar, con la ropa ligeramente desaliñada y el olor rancio del sake pegado a ella como un perfume. A pesar de los signos reveladores de una noche pasada en uno de los bares locales, sus ojos estaban brillantes y alertas, aferrándose a Naruto tan pronto como el niño entró en la habitación. Está bien, dijo Tsunade, su voz un poco más baja de lo normal. Minato se preguntó brevemente si era por la situación o si el ninja médico tenía resaca. Aunque Tsunade no era necesariamente mala con los pacientes, sus modales junto a la cama no solían ser una de sus cualidades más redentoras. Siéntate aquí. Sacó la mesa de la pared y levantó a Naruto sobre ella. No veo por qué necesito un examen, se quejó Naruto, comenzando a sonar como él mismo. Silencio, respondió Tsunade, pero ya no miraba a Naruto. Sus ojos estaban en los brazos de Minato, rojos por las quemaduras. Miró a Minato con el ceño fruncido que se convirtió en una mueca cuando Minato sacudió su preocupación y en su lugar se movió al otro lado de Naruto. Resoplando de exasperación, Tsunade se volvió hacia el gruñón Naruto y colocó una mano brillante en la espalda de Naruto. Su expresión se desvaneció en un ceño fruncido concentrado mientras realizaba su escaneo. Su mano se movió lentamente hacia la parte baja de la espalda de Naruto, donde se detuvo y el ceño fruncido de Tsunade se hizo más pronunciado. Naruto-kun, quítate el camisón por mí, ¿quieres? Tsunade dijo en un tono nivelado. Naruto obedeció, se sentó con los brazos cruzados sobre el pecho, los ojos mirando levemente a la pared distante. Ahora acuéstate, dirigió Tsunade de nuevo. Con un resoplido, Naruto se recostó en la mesa. Tsunade colocó ambas manos brillantes sobre el estómago de Naruto, justo donde Minato sabía que estaría el sello si fuera visible. Las manos de Minato temblaban a sus costados, el dolor ardiente en ellas se hacía más pronunciado y se extendía con cada minuto que pasaba. Observó las manos del médico Nin mientras exploraba suavemente el estómago de Naruto antes de levantar la mirada hacia su rostro serio. Después de un momento, los ojos de Tsunade se encontraron con los de Minato y miró significativamente el estómago de Naruto, quitando las manos mientras lo hacía. Tomando la invitación no verbal y reprimiendo una mueca de dolor, Minato colocó sus propias manos resplandecientes donde las de Tsunade habían estado hace un momento. No era un ninja médico, pero considerando que la ubicación era el lugar exacto donde yacía el sello de Naruto, asumió que Tsunade quería que mirara eso específicamente. Sondeando suavemente con su chakra, tanto para acomodar el dolor en sus brazos como para ser amable con Naruto, repasó el estado del sello y el zorro demonio que aprisionaba. En unos momentos, Minato se dio cuenta de lo que Tsunade quería que viera. El poder del Kyuubi detrás del sello había crecido. Con el ceño fruncido en un ceño fruncido de preocupación, Minato miró a Tsunade. Cuando revisó el sello por primera vez, el poder del Kyuubi solo había sido la mitad del que poseía originalmente el zorro demonio. Ahora, el poder dentro de Naruto era notablemente mayor.
Tsunade lo miró con complicidad antes de mover la cabeza hacia la puerta. Minato asintió y se enderezó de su posición inclinada. Miró a Rin. ¿Por qué no llevas a Naruto a la cocina y le das un bocadillo? Estoy seguro de que un poco de ramen ayudará a calmar algunos nervios después de esa pesadilla. ¿Sí? Naruto accedió rápidamente, una sonrisa floreció en su rostro y sonó casi normal otra vez. Saltó de la mesa, tan ansioso por alejarse de más exámenes médicos como por llegar a su ramen. Corrió y agarró la mano de Rin, arrastrándola hacia la puerta con Kakashi detrás y metiendo los sellos supresores de chakra adicionales en su bolsillo. Lo escuchaste. Dijo que podía comer ramen, ahora no puedes decir que no. Minato alivió algo de su creciente tensión con un pequeño suspiro. Al menos, Naruto parecía estar superando lentamente el susto de la pesadilla. El alivio fue menor, considerando lo que había encontrado detrás del sello de Naruto. Una mano se cerró sobre su hombro y Minato se encontró siendo conducido firmemente por Tsunade hacia la mesa. Arriba, ordenó Tsunade señalando con el pulgar a la mesa. Minato se burló. ¿Qué? Estás herido, mucho más de lo que estaba el mocoso, a menos que quieras dejar esas quemaduras en tus brazos para ellos mismos. Tsunade se cruzó de brazos y dirigió una mirada a Minato que nunca fallaba en hacerlo sentir como un genin, siendo castigado por un error de novato. Mirando a nada en particular, Minato se levantó con cuidado sobre la mesa. Tratándome como a un niño, se quejó en voz baja haciendo una mueca por el dolor en sus brazos. Tú y Naruto tienen un extraño parecido, ¿lo sabías? Tsunade dijo rodando los ojos. Extendió la mano y tomó la mano de Minato, sacándola para mirar las marcas de quemaduras. Examiné la quemadura de Rin antes de que ustedes dos bajaran. El chakra del Kyuubi parece actuar como un veneno. Se filtra en el sistema después del contacto. Estas quemaduras serán más dolorosas y tardarán mucho más en sanar que una lesión normal. Tsunade pasó sus manos brillantes por los brazos de Minato, con el ceño fruncido de concentración en su rostro. Es asombroso que ese chico tuyo pueda soportar tener ese chakra en su sistema. Tuvo que vivir con eso toda su vida, dijo Minato en voz baja mientras una ola de arrepentimiento lo inundaba. Hubo un momento de silencio antes de que Tsunade volviera a hablar. ¿Lo viste entonces? Minato se enderezó donde estaba sentado. Por supuesto que lo hice, casi espetó, levantando la cabeza de un tirón. Volvió a mirar hacia abajo haciendo retroceder la persistente autorrecriminación con un ligero movimiento de cabeza. Sería difícil pasarlo por alto, dijo en un tono más uniforme. Tsunade no pareció notar el tono inicial de Minato, o tal vez lo entendió. Probablemente puedas decir más que yo. Es tu sello, tu trabajo, después de todo. Minato se encogió de hombros ganándose una mirada de desaprobación por el momento. Hizo una mueca cuando una llamarada de dolor atravesó su brazo antes de desvanecerse de nuevo. Tsunade estaba siendo minuciosa con su curación y ya podía sentir una mejoría en sus brazos, pero el dolor seguía ahí, esperando volver a surgir a la menor provocación. Tu ninjutsu médico es suficiente para decirte lo importante. El poder del Kyuubi está aumentando. ¿Alguna idea de por qué? Preguntó Tsunade. Minato lo pensó por un momento, sus ojos recorrieron el patrón ondulado de quemaduras en su brazo que Tsunade sostenía. Esta posibilidad no se le había ocurrido, pero ahora que lo pensaba, parecía casi inevitable. El Kyuubi aquí nunca fue sellado en un Jinchuriki, dijo Minato lentamente, revisando su teoría en silencio en busca de fallas. Kusina lo arrastró con ella cuando murió. Pero no puedes matar a una bestia con cola, dijo Tsunade. Sacudiendo la cabeza, Minato estuvo de acuerdo. No, pero ellos se disiparán por un tiempo, desaparecerán hasta que se reconstituyan en este mundo. El chakra del Kyuubi todavía está ahí afuera, solo que no está concentrado en la forma sólida del Demon Fox. Ahora hay una concentración considerable del chakra del Kyuubi. Para que gravite hacia Naruto, terminó Tsunade por él. Su tono era exasperado pero con una preocupación subyacente. ¿No lo protegerá el sello? Minato solo la escuchó a medias, pero ya estaba considerando ese problema y respondió en un tono pensativo un momento después. El sello está diseñado para permitir que el chakra se filtre en caso de que necesite usarlo. Es posible que el chakra vuelva a filtrarse también. El chakra del Kyuubi es muy corrosivo, y el sello solo estaba destinado a sostenerse por la mitad. El poder del Kyuubi. Si esto continúa, entonces Naruto tendrá mucho más que todo el poder del Kyuubi dentro de él. Minato levantó una mano para frotarse la frente de manera intermitente. Se detuvo cuando Tsunade detuvo el movimiento, haciendo una mueca ante el doloroso escozor que le atravesaba la mano.
Solo podía dedicar la mitad de su atención a eso y la advertencia de Tsunade de no tocar nada. Metió la mano en su bolso y sacó un frasco de ungüento y un rollo de vendajes, pero él apenas registró el movimiento. Estaba demasiado atrapado en el nuevo problema al que se enfrentaban él y su hijo. El chakra del Kyuubi no tenía sustancia, ni siquiera era visible a menos que fuera en grandes cantidades. Las paredes no protegerían a Naruto. Lo único que podían hacer era colocar sellos alrededor de la casa para bloquear el chakra del demonio, pero esa no era una solución permanente. Naruto no podría salir de las paredes protectoras del edificio, un prisionero virtual. Aún así, hasta que pudieran encontrar otra forma de resolver el problema, tendría que funcionar. No había ningún problema físico obvio que pudiera encontrar, dijo Tsunade después de una larga pausa, mientras Minato sopesaba todo en su mente. Había terminado de aplicar esclavo a las quemaduras y casi había terminado de envolver vendajes en cada brazo. Además de la fatiga y el bajo peso, está bien físicamente. Naruto ha estado teniendo pesadillas cada vez más malas, dijo Minato casi para sí mismo. Se miró la mano derecha, ahora completamente vendada y sintiéndose mucho mejor incluso con el dolor fantasma persistente justo debajo de la superficie. Bueno, parece bastante obvio lo que los está causando, dijo Tsunade, envolviendo una capa de vendajes sobre los dedos de Minato. El chakra del Kyuubi está lleno de emociones negativas. Es muy probable que también tenga efectos secundarios no físicos después de haber sido bombardeado por una cantidad tan grande de cosas. Minato asintió distraídamente, con la mirada fruncida deslizándose hacia la puerta mientras pensaba en el comportamiento de Naruto en los últimos días. El mal genio y la inquietud, todo podría tener una explicación plausible y normal, pero sabía que había algo más. Minato sintió una punzada de arrepentimiento por pasar tanto tiempo en la oficina. Si no lo hubiera hecho, tendría más observaciones de primera mano en lugar de tener que depender de Rin y Kakashi. Cuando Tsunade terminó con el último vendaje, Minato se deslizó de la mesa sin permiso. Todavía tenía que ser suave con sus manos, pero eran mucho mejores. Todavía no he terminado contigo, se quejó Tsunade mientras Minato se dirigía a la puerta. Minato se detuvo en la puerta, mirando hacia la cocina donde podía escuchar voces suaves saliendo de la habitación iluminada hacia el pasillo oscuro. Voy a hablar con mi hijo, dijo antes de salir de la habitación, y esta vez Naruto le iba a contar todo. XXXXX Naruto sonrió al tazón de ramen a medio comer, el segundo de la noche. Rin parecía un poco más abierta a complacerlo esta noche y no iba a desperdiciar esa oportunidad. El sueño ya se había desvanecido casi por completo, disuelto en la luminosa cocina con un tazón tibio de ramen frente a él y dos personas amigables a cada lado de él. Naruto estaría feliz de pasar el resto de la noche en la cocina, incluso si no pudiera dormir un poco más. Desde luego, no quería volver solo a un dormitorio oscuro y volver a ser visitado por el terror nocturno. Su alimentación se desaceleró un momento cuando Naruto recordó brevemente el sueño. Había sido peor aún, casi físicamente doloroso. Hizo retroceder el pensamiento antes de que pudiera asentarse de nuevo y buscó algo, cualquier otra cosa en la que volver a concentrarse. A Minato le vino a la mente sacándolo del sueño y de ahí pasó a la conversación de más temprano en la noche. Naruto dejó de comer por completo mientras miraba el tazón. Las ondas en la sopa se calmaron lentamente mientras sostenía sus palillos suspendidos sobre ella, tratando de resolver el confuso lío de emociones dentro de él. Oye, Rin-san, comenzó Naruto, todavía mirando su tazón con una expresión fruncida. Sí, Naruto-kun. Rin dijo. Naruto podía escuchar preocupación en su voz, el mismo toque de preocupación que la había convencido de darle segundos para ramen. ¿Hay algo mal? ¿Es Minato realmente mi papá? Preguntó Naruto. Minato había dicho que sí y Naruto le creía, realmente lo creía, pero una parte de él aún necesitaba algún tipo de confirmación. Rin y Kakashi hicieron una pausa, Rin a la mitad de tomar su té y Kakashi en medio de pasar una página. Se miraron por encima de la cabeza de Naruto antes de que Rin terminara su sorbo y dejara su taza y Kakashi se reclinó en su libro. Por supuesto que lo es, dijo Rin, sonando un poco perdida por la pregunta. Él mismo te lo dijo anoche, ¿no? Naruto agachó la cabeza un poco avergonzado por el tono incrédulo de Rin. Lo sé, es solo difícil de creer. Kakashi completó después de un momento de silencio. Demasiado bueno para ser verdad, quizás. Naruto asintió, mirando a Kakashi con sorpresa. Así era exactamente como se sentía. Había pasado tanto tiempo sin padres ni familia en un lugar donde todos parecían odiarlo.
Ahora, se encontró en un lugar donde la gente no lo odiaba. Más importante aún, estaba con su héroe, el Yondaime, salvador del pueblo que de repente resultó ser su padre. Fue como un sueño. Era demasiado bueno para ser verdad. ¿Esperando a que caiga el otro zapato?, preguntó Kakashi, una vez más sabiendo exactamente lo que estaba pasando por la cabeza de Naruto. Ese otro zapato era exactamente lo que Naruto estaba esperando, incluso si no se había dado cuenta al principio. Sabía que sería capaz de manejarlo, fuera lo que fuera, siempre que supiera qué esperar. Era la espera para averiguarlo, la incertidumbre lo que lo estaba matando. No te preocupes, Naruto-kun, dijo Kakashi, volviendo a su libro mientras apoyaba su silla sobre dos patas, Minato no irá a ningún lado y tú no irás a ningún lado. Tienes 8 años, las complicaciones no son algo de lo que deberías preocuparte. Si hay otro zapato, Minato se ocupará de él cuando se caiga. Eso es lo que hacen los padres. Los pasos hicieron que los tres sentados alrededor de la mesa se giraran cuando Minato apareció en la puerta. El hombre rubio sonrió al grupo cuando entró en la habitación. ¿Te sientes mejor?, preguntó mirando a Naruto. Naruto apenas escuchó la pregunta. Estaba mirando las manos vendadas de Minato, una sensación de malestar creciendo en su estómago que no podía explicar. Por supuesto que se siente mejor, interrumpió Rin en el silencio un poco incómodo después de que Naruto no respondiera. Finalmente está comiendo su preciado ramen. La ligereza en su tono, aunque claramente forzado, ayudó a toda la habitación. Naruto sintió que la tensión en su estómago se aliviaba un poco y Minato envió una sonrisa de agradecimiento al médico Nin. Bueno, quiero preguntarle algo a Tsunade-sama antes de que se vaya, comentó Rin mientras se levantaba de la mesa y colocaba su taza en el fregadero. Kakashi no se molestó en poner una excusa mientras dejaba que su silla cayera al suelo con un estrépito, se levantó de la mesa y siguió a Rin fuera de la habitación. Se detuvo junto a Minato y los dos intercambiaron algunas palabras susurradas. Luego, Kakashi se fue y solo estaban Minato y Naruto en la tranquila cocina. Naruto volvió a su ramen. Tenía el presentimiento de que la próxima charla iba a ser sobre su sueño y realmente no quería entrar en eso. Tomando sus palillos de nuevo, los revolvió en su sopa de ramen y escuchó los pasos de Minato mientras el hombre primero iba al armario, tomaba una taza y luego se movía a la mesa sentada en la silla junto a la de Naruto. Naruto no miró a Minato. Empezó a hacerlo, pero sus ojos vacilaron y se detuvieron en los vendajes. Observó las manos heridas mientras vertían el té que Rin había dejado en su tetera en una taza vieja y astillada. Motas de rojo sangraban a través de las tiras blancas alrededor de los nudillos y otros puntos a lo largo del brazo. ¿Qué le pasó a tus brazos?, soltó Naruto, incapaz de mantener a raya la pregunta o las náuseas por mucho más tiempo. Minato se quedó inmóvil un momento, luego dejó la tetera a un lado y tomó un sorbo de la bebida humeante. Naruto siguió la mano hasta la cara de Minato y obligó a su mirada a permanecer allí para no tener que mirar más los vendajes. Esperaba que no fuera culpa suya, fuera lo que había pasado. Los aldeanos en casa siempre insinuaban que algo andaba mal con él, que era diferente a los demás niños. Algunas veces, incluso había escuchado la palabra monstruo bromeando antes de que otros la silenciaran rápidamente. Aquí, con Minato, había comenzado a creer que era normal, bueno, al menos no diferente en el mal sentido, pero la vieja inseguridad había regresado con fuerza. Minato frunció el ceño en su taza un momento antes de captar la mirada de Naruto. No es algo de lo que debas preocuparte, dijo finalmente, y no es tan malo como parece. Naruto no estuvo de acuerdo. Los vendajes subieron por los brazos de Minato hasta las mangas. Quería preguntar si la niebla roja lo había hecho. Pensó que lo recordaba como parte de su sueño, pero eso sería una tontería. La niebla roja era solo una parte de su pesadilla. No podría ser real. En cambio, volvió a mirar su ramen, revolviendo los fideos restantes en su sopa. Naruto-chan, dijo Minato, con voz cautelosa, has estado teniendo esas pesadillas durante días. ¿No crees que sería mejor si hablas de eso? No quiero hablar de eso, protestó Naruto con un ligero movimiento de cabeza. Sé que no, dijo Minato mientras se inclinaba hacia adelante, con los codos sobre la mesa antes de levantarlos rápidamente con una mueca. Pero ayudará y necesito saber qué está mal si voy a poder hacer algo. El silencio se prolongó mientras Naruto continuaba mirando su tazón. Piensa en ello como sacar una astilla, dijo Minato cuando Naruto no respondió. Duele por un momento, pero dejarlo donde está solo empeorará las cosas. Había una cualidad suplicante en la voz de Minato. Por favor. ¿Cómo podría Naruto decir que no a eso?
Realmente nadie le había pedido nada antes, bueno, tal vez Iruka-sensei. La mayoría de la gente simplemente lo ignoraba o lo ahuyentaba. Minato no había hecho nada de eso. Minato era su héroe, su padre. Naruto no estaba del todo seguro de lo que significaba tener un padre, pero, mirando rápidamente los vendajes, pensó que estaba empezando a tener una idea. Tomando una respiración profunda, Naruto mantuvo su enfoque en la sopa frente a él, girando lentamente los fideos alrededor de sus palillos. Comenzaron como la noche en que dejé la aldea, pero los chicos Anbu nunca llegaron y terminé huyendo de los shinobi malos y los aldeanos que me culparon por la invasión, y también está esta niebla roja. Me sigue a todas partes, como si me estuviera persiguiendo y me doliera cada vez que me toca y está lleno de tanto odio e ira. Ahora, cuando tengo el sueño, solo estoy corriendo por la ciudad en llamas con la batalla en todas partes y la niebla roja está en todas partes y no puedo escapar y nadie se viene de ayudar. Naruto estaba a punto de llorar de nuevo, ahogándose con un nudo que se le formó en la garganta. Cada noche el sueño había empeorado. Temía ir a dormir, la idea de ser sumergido en esa versión ardiente de Konoha hizo que sus entrañas se encogieran. Tanto como odiaba irse a dormir, igualmente odiaba la idea de que Minato o cualquier otra persona descubriera cómo lo trataban. No quería su lástima, o peor aún, que estuvieran de acuerdo con los aldeanos. De repente, Naruto se arrepintió de todas las bromas que hizo, preocupado de que le daría a sus nuevos amigos y a su padre una razón para empujarlo a un departamento vacío y solitario nuevamente. Unas manos agarraron los hombros de Naruto y lo voltearon hacia un lado, mirando a Minato. Lamento que hayas tenido que pasar por eso, Naruto. Sé que fue difícil para ti estar solo, pero ya no estás solo. Tienes que creerme en eso. Naruto miró hacia arriba medio temiendo ver la lástima no deseada en los ojos de Minato, pero solo era comprensión y tristeza y tal vez solo un poco de ira. Minato vaciló, respirando conscientemente y apretando las manos sobre los hombros de Naruto una fracción antes de hacer otra pregunta. ¿En tu antigua aldea, alguien, alguna vez te hizo daño así antes? Esa era una pregunta que Naruto realmente no quería responder. Sin embargo, no vio cómo podría salir de eso, después de contarle a Minato sobre su sueño. Fijó su mirada en la camisa de Minato y se obligó a responder. A los aldeanos, no les caía bien, pero nunca me persiguieron como lo hicieron en mi sueño. No, nunca tuvo una turba que lo persiguiera, pero lo habían empujado y empujado, le arrojaron cosas para que se fuera, lo ignoraron, lo evitaron, lo miraron con furia y lo insultaron. A veces, grupos de niños se unían a él y una noche, alguien había pateado su puerta gritando maldiciones, pero de repente desaparecieron casi inmediatamente después. No podía volver a esa vida incluso después de unos días de vivir con personas que le gustaban. La soledad lo mataría. ¿Todavía te gusto, verdad? Preguntó Naruto después de un respiro. Una de las manos de Minato se acercó para acunar la mejilla de Naruto mientras el hombre se deslizaba de la silla para agacharse frente a su hijo. Naruto, te amo y nada que nadie más diga o bien se va a cambiar eso. Minato se inclinó hacia adelante, mirando el rostro atónito de Naruto. Puedo hacer algo para deshacerme de las pesadillas, pero tú también tienes que hacer tu parte, ¿de acuerdo? Minato dijo, confía en mí. No te vas a quedar solo aquí, ¿de acuerdo? Nadie te va a tratar así y siempre habrá alguien que te cuide mientras lo necesites. Las lágrimas se derramaron, haciendo que Naruto las frotara, pero eran lágrimas de alivio en lugar de las que amenazaban hace un momento. Alguien realmente lo quería aquí, se dio cuenta Naruto, sus ojos atraparon los brazos vendados nuevamente cuando la verdad lo golpeó. Minato no solo estaba diciendo esas cosas. Realmente quería decir lo que había dicho en la oficina esa noche y hace apenas un minuto. Naruto no pudo evitar lanzarse de la silla al pecho de Minato. El alivio, la felicidad que lo invadió exigió acción. Minato hizo un uf cuando perdió el equilibrio y aterrizó de espaldas en el piso de la cocina, pero no dudó en envolver a Naruto en un fuerte abrazo. Una amplia sonrisa se extendió por el rostro de Naruto. Realmente tenía un padre, una familia. Fue como una segunda oportunidad. Kakashi se agachó en su escondite. Sus ojos ardían por la fatiga y sus músculos estaban tensos y con calambres, pero aún no podía o no quería relajarse. Habían colocado un pergamino con información clave que el espía, Kyo, estaba buscando en una de las salas de almacenamiento de información improvisadas. Habían hecho circular, discretamente, que estaba allí, pero solo temporalmente hasta que pudieran encontrar una ubicación más segura. Esperaban que la breve ventana de oportunidad animara al espía a actuar con rapidez.
Además de Kakashi, estaban Shikaku, Inoichi y Choza posicionados en las inmediaciones. Kakashi los eligió específicamente porque conocía su alto calibre como shinobi y sus talentos especiales para capturar a un individuo. Sin embargo, el grupo Inoshika-chon no podría ayudar en la operación por mucho tiempo. Inoichi debería haber estado descansando después de una lesión que sufrió el día anterior, y se necesitaba a Choza y Shikaku en otro lugar para el esfuerzo de guerra. Era otra razón por la que necesitaban actuar con rapidez y alentar al espía a morder el anzuelo más temprano que tarde. Kakashi estaba casi inquieto cuando apareció Kyo, con una gran pila de archivos y carpetas en la mano. El Kopinin observó cómo el espía se abría paso a través del laberinto de archivadores y estantes que la división de inteligencia había amontonado en la pequeña habitación. Solo había otro ninja de inteligencia en la habitación además de Kyo y el Kakashi oculto. Kyo guardó lentamente los archivos en los respectivos cajones y estantes. Kakashi notó la mirada subrepticia del espía a través de la habitación hacia el otro ninja de inteligencia que actualmente hojeaba algunos archivos. Pasaron los minutos mientras Kyo se tomaba su tiempo para guardar sus archivos. El otro ninja de inteligencia encontró lo que estaba buscando y se fue, con los hombros encorvados y la cabeza inclinada sobre la información. Kyo hizo una pausa para hojear su último archivo mientras el otro shinobi salía de la habitación arrastrando los pies. Esperó unos minutos más después de que se fueron antes de deslizar su archivo en su lugar, caminar y revisar la entrada. Aparentemente satisfecho, Kyo regresó completamente a la habitación. Esta vez, sin embargo, sus movimientos fueron rápidos y decisivos. Kakashi se tensó ante el cambio de comportamiento de Kyo. La trampa casi saltó. Kakashi se obligó a relajarse y esperar mientras observaba a Kyo desmantelar los sellos protectores sobre la información plantada. Habían tenido cuidado de hacer que la protección del pergamino fuera desafiante pero no demasiado difícil de superar para Kyo. Aún así, el espía tardó ridículamente en abrirse paso. Habían acordado desde el principio de la operación que esperarían hasta que el espía mordiera el anzuelo y tratara de irse con la información. Todos los involucrados acordaron que no querían darle a Kyo ninguna oportunidad de negar lo que había hecho. Les daría mayor influencia cuando llegara el momento del interrogatorio. Entonces, a pesar del fuerte impulso que le gritaba que atacara ahora, Kakashi preparó cada gramo de entrenamiento que había recibido, se obligó a quedarse quieto y esperar. Kyo finalmente terminó de abrirse camino a través de los jutsus defensivos en capas y nerviosamente miró por encima del hombro hacia la puerta. Se quedó mirando la puerta por un momento, con la cabeza ladeada en una pose de escucha, antes de volverse hacia la caja de seguridad que contenía la información. Después de que el jutsu protegiera el pergamino, la cerradura no fue un problema. En general, los ninjas no usaban candados ordinarios para proteger elementos vitales o importantes, los jutsu de sellado y bloqueo eran mucho más efectivos. Sin embargo, desde la invasión, la seguridad se había visto tan comprometida que estaban utilizando todos los medios de seguridad disponibles. Kyo abrió la caja de seguridad, metió la mano y sacó el pesado pergamino. Kakashi tuvo que volver a recordarse a sí mismo que debía esperar, casi podía escuchar la voz de su viejo sensei aconsejándole paciencia. Observó al espía desenrollar apresuradamente el pergamino. Kyo sacó un segundo pergamino en blanco y lo colocó sobre el primero. Repasando una serie de señas con las manos, Kyo murmuró por lo bajo. Kakashi reconoció los sellos como una variación de su propio jutsu de copia de pergaminos, el mismo jutsu que el personal de la Torre Hokage y otras áreas sensibles habían usado para duplicar información importante en pergaminos de viaje más pequeños. La variación que Kyo estaba usando, sin embargo, era diferente. Hubo varios signos de mano adicionales que Kakashi no pudo descifrar el significado. Si hubiera estado en su mejor momento, es casi seguro que Kopinin determinaría qué harían los signos adicionales en ese orden con el jutsu, pero tal como estaba exhausto, agotado por la fatiga y el estrés constante desde que comenzó la invasión. Entonces, Kakashi archivó las señales para trabajar más tarde. Hubo un destello de luz y las palabras sangraron desde el pergamino inferior hasta la parte superior creando una fotocopia del original. Después de revisar rápidamente su trabajo, Kyo volvió a enrollar el pergamino original y lo volvió a colocar en la caja de seguridad. Kakashi dejó que el espía asegurara la cerradura y los sellos de seguridad. Incluso dejó que Kyo girara y diera unos pasos hacia la puerta, lo que permitió que el espía sintiera un momento de triunfo al pensar que había completado su misión con éxito. En ese momento, cuando Kyo pensó que podía bajar la guardia, Kakashi dio la señal para cerrar la trampa. Shikaku e Inoichi aparecieron, bloqueando la salida.
A través de la puerta, Kakashi pudo ver a Choza en su posición al final del pasillo. Finalmente, Kakashi salió de su escondite en lo profundo de las sombras. Kyo se congeló, con los ojos muy abiertos pasando de los dos shinobi frente a él a Kakashi detrás de él. ¿Qué, tú? Farfulló Kyo, asombrado y enojado por la confrontación. Voy a tener que pedirte ese pergamino, dijo Kakashi con un acento aburrido, y que vengas con nosotros en silencio y sin problemas. Estaría mintiendo si dijera que no estaba disfrutando el momento y la mirada salvaje en los ojos de Kyo. La cantidad de daño que esta persona había causado había borrado cualquier simpatía que Kakashi pudiera haber sentido. Una parte de él en realidad esperaba que Kyo tratara de escapar. Kyo maldijo por lo bajo, girando la cabeza hacia la puerta y el shinobi bloqueándolo. No lo intentes, dijo Shikaku, en voz baja y autoritaria, con las manos listas para lanzar un jutsu. Hubo un momento en que nadie se movió. Luego, la habitación silenciosa entró en acción cuando Kyo esquivó hacia la derecha y desprendió un chorro de llamas de su boca. Inoichi y Shikaku esquivaron fácilmente solo para darse cuenta de que el verdadero objetivo había sido la invaluable información e inteligencia que se alineaba y llenaba la habitación. Los documentos estallaron en llamas por toda la habitación. Usando la distracción de las llamas, Kyo salió de la habitación y entró al pasillo. Kakashi maldijo y rápidamente apagó el fuego con un jutsu de agua. Debería haber esperado hasta que Kyo estuviera en el pasillo antes de hacer saltar la trampa. El agua inundó la habitación, apagando las llamas y los documentos por igual y dejando un desastre empapado para que algún ninja de inteligencia de bajo rango lo limpiara. Luego, siguió un paso detrás de los demás fuera de la habitación. Al salir por la puerta, Kakashi se detuvo. Kyo estaba a un tercio del camino por el pasillo, se congeló en seco y se enredó en los zarcillos de la sombra de Shikaku. Los extremos afilados de la sombra incluso habían perforado las piernas en varios puntos para anclar al espía al suelo. Por lo general, el jefe del clan Nara no era tan brutal desde el principio, pero Kakashi supuso que estaba tan disgustado y enojado con el traidor como Kakashi. Sin embargo, no importaba, tenían al traidor y lo tenían vivo. Esta fue la razón exacta por la que había elegido al shinobi Nara Shikacho para ayudar con la captura. Maltratarlo un poco antes de llevarlo a interrogatorio probablemente ayudaría. Como mínimo, haría que los 4 hombres se sintieran un poco mejor considerando lo que le había sucedido a su hogar. Kyo se esforzó contra las sombras negras que lo mantenían en su lugar, pero no sirvió de nada. Maldijo, fulminó con la mirada y apretó los dientes, los ojos centellaron entre sus captores y la puerta al final del pasillo, aún bloqueada por Choza. Eso no va a ayudar, dijo Kakashi arrastrando las palabras, deslizándose por el pasillo hacia el traidor. Dicen que un solo hombre que defiende su hogar vale por 10 soldados que lo invaden. Eres un solo hombre que invade nuestro hogar y te enfrentas a 4 hombres que lo defienden. Kyo no respondió, pero su mirada se profundizó cuando Kakashi se acercó, sacó el pergamino copiado y se lo entregó a Inoichi. Conseguiré el otro, dijo Inoichi y se apresuró a regresar al almacén para recoger el pergamino original del señuelo. Siguiendo a Inoichi con la mirada, Kakashi casi se lo pierde, pero el ligero movimiento en su periferia llamó su atención. Se dio la vuelta y vio el pequeño trozo de papel deslizándose discretamente a lo largo de la pared, casi hasta la puerta. Choza. Llamó señalando el papel. Choza se giró confundido antes de ver el papel deslizándose a su lado. Extendió una mano expandiéndola para aumentar sus posibilidades de agarrar el papel, pero se deslizó de la mano con un giro. Kakashi salió tras él, esquivando a Choza y atravesando la puerta. Lleva al prisionero a interrogatorio. Kakashi llamó por encima del hombro. Yo me encargo de esto. No escuchó su respuesta ya que ya había doblado la esquina. Era difícil seguir el ritmo del periódico, considerando lo pequeño y ágil que era. También se movió mucho más rápido de lo que Kakashi hubiera esperado, solo mejorando su creencia de que era un mensaje enviado por el espía. Aunque él mismo no la había encontrado, había escuchado informes desde el frente sobre una kunoichi que luchaba con las fuerzas de Ame, que usaban papel y origami como parte de su jutsu. Eso, combinado con un trozo de papel casi real adjunto al espía de Amegakure en sus filas, era demasiada coincidencia. No podía dejar que el papel se escapara y potencialmente llevar más información al enemigo. Kakashi casi pierde el papel cuando hizo un giro repentino y salió volando por una ventana rota. Agarrándose al marco de la ventana destrozada, pudo salir de la ventana casi sin interrupción en su paso.
Los bordes afilados del vidrio roto rasgaron su uniforme, pero Kakashi ni siquiera se dio cuenta cuando fijó su mirada en el pequeño trozo de papel que se dirigía a la torre Hokage y lanzó una nueva ráfaga de velocidad. Fin del capítulo.